bueno, hoy estamos con Violeta Violeta Solano, de que vamos a hablar hoy de otras conversaciones más en el ámbito de la investigación musical y de la educación musical que se llama Música sin Palabras. Así que bienvenida, Violeta, que conversemos un rato. Mm. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por, por este espacio. Me parece muy chévere lo que vienes haciendo. Por ahí he seguido un poco también lo de la Universidad del Futuro y las conversaciones que vienes haciendo ya hace un rato con personas pues muy interesantes. Y entonces, bueno, contenta de poder conversar acá contigo. Bueno, antes de entrar a hablar en Música sin Palabras, que es el tema para hoy, también un poco hablábamos hace unos minutos algo pudieras compartir tu experiencia en el ámbito de la etnomusicología y de la investigación y la educación, que también me parece chévere dar como ese primer contexto, cómo ha sido para ti como ese aprendizaje y como los temas que te convocan actualmente como en la reflexión y en la investigación. Bueno, pues yo empecé a estudiar música a final de los 90 en Bogotá, en la Cristancho, y allí tuve un primer acercamiento como a otras prácticas musicales, ¿no? De las canónicas, particularmente las de la llamada región andina, y eso ahí como que ¿no? Me puso me abrió otras puertas. Pero fue también con la lectura de un número de la revista Contratiempo de la Biblioteca Nacional que me regaló mi madre, que no sé si fue un artículo de Ana María Ochoa, de Carlos Miñana. En todo caso, ahí apareció la palabra etnomusicología y explicaban un poco de qué iba eso. Y fue así como, oh, yo quiero saber más de eso. Y bueno, por cuestiones de la vida, no estudié, hice un primer ciclo profesional ahí en la Cristancho, pero luego terminé yéndome de nuevo a Francia, eh, porque ya había vivido allí, porque la educación era gratuita, y yo trabajé, o sea, me fui y trabajé y estudié todo el tiempo, pero allá, o sea, en Colombia en ese entonces, y bueno, igual todavía es demasiado marginal, o sea, no hay una especialización como tal en etnomusicología. En musicología sí, pero no en etnomusicología. Entonces, en Francia había la posibilidad de especializarse en etnomusicología desde el inicio de la carrera. Y me fui a iniciar, digamos, todo el periodo anterior que estudié en la Cristancho. Esas bases me sirvieron para entrar bien a la carrera de música en el área de etnomusicología en la Universidad de París 8, Saint-Denis. Y, y nada, o sea, yo siempre me acuerdo de esa primera clase con Rosalía Martínez, una chilena que llevaba mucho tiempo allá. Eh, la primera clase de etnomusicología fue así como si amor, o sea, afirmé en ese interés, me encantó eh, esa primera clase con ella y también, bueno, ella trabajaba sobre músicas en Bolivia, músicas de pueblos originarios, y otros profesores que trabajaban con músicas de África Central, de África del Norte, de músicas del Este, en fin. Entonces, bueno, creo que esa experiencia allá, formándome en etnomusicología, fue muy interesante y luego, bueno, continué con un máster en ciencias sociales trabajando con gente de las ciencias sociales como algo muy interdisciplinar en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, pero con especialidad en música. Y allí trabajé con una etnomusicóloga francesa en mi maestría. Y luego, bueno,
ya había pasado una década y volví a Colombia. Eh, y entonces, pues ahí sin querer queriendo, llego al mundo de la educación musical a nivel universitario, eh, que fue, pues digamos, inesperado. No, yo toqué puertas para ver si podía, tenía muchas ganas de trabajar directamente con músicos y músicas, en proyectos, en los territorios, y digamos un poco más en ese campo, en investigación, acción participativa, pero no se abrió la puerta por ahí, se abrió la puerta por la educación. Y también fue un gran descubrimiento muy interesante. Estuve allí primero en la Universidad El Bosque, en la carrera de música, en el pregrado, y luego pude participar con el equipo, eh, creó la maestría en músicas colombianas, eh, y también pues colaboré con el pregrado y el posgrado en música en la Universidad Javeriana. Eh, entonces, eh, pues fue sobre la marcha, ¿no? Que fui aprendiendo y descubriendo ese maravilloso y complejo, espacio de la educación y de la educación universitaria, en el cual pues creo que aprendí mucho y también me transformó. Y finalmente, pues fue muy interesante también después de esa experiencia formándome fuera, volver al país y ya pues como educadora y poder aportar. O sea, para mí era muy importante como, bueno, sigue siendo muy marginal la etnomusicología en el país. Entonces, bueno, a partir de mi experiencia y lo que yo pude aprender, cómo puedo transmitir eso. Y fue también bonito e interesante ver el gran interés que tenían, gran interés, pero también mucho desconocimiento de estudiantes e incluso profesores, en relación a las prácticas musicales, locales y también de otras partes, del mundo, de esas músicas populares. Entonces, eh, eh, pues nada, fue también reconectarme con Colombia, y eh, luego en el 2019 decidí, que iba a volver porque antes de regresarme de Francia había empezado un doctorado, en el que pretendía seguir un poco la investigación de la maestría con músicos, palenqueros del Palenque de San Basilio. Eh, pero bueno, por cuestiones de la vida, eso no se desarrolló. Entonces volví a la idea de, bueno, vamos a intentar esta vez, a ver si puedo hacer el doctorado, y dio la casualidad que, cumplí el sueño de ir a México. Era algo que quería hacer hacía muchísimo tiempo, también por una cercanía mía con Guatemala. Y mis abuelos vivieron allá y bueno, pues había una presencia también ahí de México. Entonces, bueno, fui a México creo que fue el segundo Congreso de Etnomusicología organizado desde la Facultad de Música de la UNAM. Eh, y allí me encontré con un colega mexicano que trabaja, en el programa de maestría y doctorado de la UNAM, el programa de música, y me dijo que estaban abriendo convocatoria para el programa. El caso es que, bueno, me presenté, con el proyecto del doctorado, me aceptaron y, también, me presenté a la convocatoria para estar becada con el CONACYT, que es como el equivalente a lo que antes era Conciencia. Consciente. Entonces tuve la gran suerte de estar, eh, becada durante los 4 años que duró el doctorado, y llegar a México y encontrarme con también allí gente de diferentes países y con profesores y profesoras mexicanos, y pues todo
el bagaje y el conocimiento que ellos tienen en el campo de la etnomusicología también fue muy interesante y allí creo que tuve también como una conexión muy chévere con la región, con Latinoamérica, o sea, dije como menos, o sea, qué chévere que finalmente no hice el doctorado de, en Francia, sino que tengo la oportunidad de estar en este lugar tan increíble con estas personas y poderme acercar a pensadoras y pensadores en América Latina. Eh, y entonces, pues, esa experiencia también fue pues, súper enriquecedora. Estoy muy contenta de haberlo hecho en la UNAM. Eh, y, y bueno, eso. Bueno, trabajé en esa investigación doctoral, trabajé con la Academia Musical Colombiana, en particular con analizando cómo se ha venido dando la incorporación, la integración de prácticas musicales populares en dos programas, la maestría en músicas colombianas y el proyecto curricular en artes musicales de la ASAP, la Facultad de Artes ASAP de la Distrital. Um, entonces, bueno, también ahí, digamos, ya estando, o sea, después de haber estado dentro de esa academia musical, salirme y hacer como ese análisis, también me permitió, pues, mm, sí, cuestionar y analizar un poco las cosas que creo que funcionan, que son interesantes, pero también las que son problemáticas y creo que falta que se visibilicen y que se dialogue y se debata un poco sobre esas cosas. No sé, hasta ahí. Muy bien ese contexto para ubicar un poco tus fuentes de interés. A mí, yo me pregunto en eso que cuentas, pues, cómo se cuenta y se enseña la historia en el mundo y la historia de los pueblos. Es algo como, lo cuento porque hace poco tuve la visita de un amigo que vino de Egipto acá a Bogotá, estuvimos compartiendo. Para mí era como muy extraño que muchas de las fuentes teóricas que inspiran pues su pensamiento de africano y pues muy poco de esa bibliografía se digiere y se trabaja en los contextos educativos. Me sentía pues muy ignorante de esas fuentes, pero que él, conociendo las fuentes también de acá América Latina, dice que hay mucha resonancia entre el pensamiento africano y el pensamiento como latinoamericano y el pensamiento crítico que se ha dado como en los estudios culturales. Él ve muchas resonancias entre ambos, pero que el Ujú. diálogo no está como tan entonces, hablábamos mucho con él sobre cómo, incluso cómo empezar a dialogar un poco más con este continente y bueno, una de las cosas que yo veo como en la ausencia, pues muy buena parte de la formación, eh, lo he hecho de una manera más autodidacta de leer un poco como a los autores como latinoamericanos, pero todavía como en las academias, y tú lo cuentas como que el papel de la etnomusicología en Colombia, pues todavía se está como, es como más bien escaso, muy paradójicamente en un contexto donde hay mucha diversidad de expresiones musicales populares grandes y bueno, ¿tú crees que a qué se debe que de pronto en México y en otros países como Brasil, qué es lo que ha hecho que Colombia de pronto se haya tardado tanto en esta aproximación en mirar como sus historias propias y locales? ¿A qué se deberá eso? Mm, yo creo que, digamos, en estos otros, en Argentina, en Brasil, en México, la, la apertura a nivel sí, de la educación superior hacia la etnomusicología o la presencia y el interés eh, se dio, se dio pues desde temprano, o sea, desde en el siglo XX, en los años 70. Eh, Sin embargo, bueno, pero en Colombia, por ejemplo, o sea, hay dos ejemplos en particular a mediados de los 80 con bueno, el folclorista Abadía Morales, que no era etnomusicólogo, pero digamos que empezó a introducir un poco
como el estudio del acercamiento de las prácticas musicales ahí en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia, María Eugenia Londoño con su cátedra de etnomúsica, pero no sé, creo que por alguna razón también estuvimos y hemos estado muy influenciados por una mirada más folclorista de las prácticas musicales eh, y, y sí, entonces como, no sé, como que no pegó tanto esos dos, digamos, esfuerzos que se hicieron en los 60 y en los 70. Eh, pero entonces una ausencia grande en los programas de formación musical que llegan de alguna manera pues tarde, o sea, hasta los 90 habían algunos programas de formación musical, pero siguiendo un modelo hegemónico de conservatorio de música de Europa Occidental. Los 90 empieza a ver como se abren más programas, pero esta vez siguiendo más un modelo norteamericano. Entonces digamos que es muy, de alguna manera, muy reciente esa, esa manera de pensar la educación musical a nivel universitario y siguiendo un modelo, eh, este modelo sí, hegemónico. Entonces, las áreas que se proponían eran, digamos, como las clásicas, la composición, interpretación, teorías y acaso historias. Eh, y las maestrías, mira que las maestrías en música y en musicología, algunas empiezan a aparecer, si no estoy mal, como en el 2009. Es muy reciente, Reciente. realmente muy reciente. Y entonces la falta de espacios para la formación de personas, creo que en el país, pues es el reflejo de que haya, sí, de que no haya no se haya desarrollado tanto. Y las personas digamos, los etnomusicólogos y etnomusicólogas nos hemos formado por fuera. Ujú. Algunos en Estados Unidos, algunos en Europa, algunos en algunas partes de Latinoamérica, en Brasil, en México, muchos. Es asombroso. Hay muchos colegas en la Facultad de Música de UNAM que se han ido a formar en etnomusicología. Entonces, sí, creo que eso se puede reflejar con pues esa ausencia, ¿no? Esa ausencia y esa falta de oportunidad en en la oferta formativa. Pero como dices, bueno, eh, hay esa ausencia en los programas universitarios, pero al mismo tiempo algo interesante, me parece, que se ha dado en Colombia es que desde hace, incluso desde el siglo pasado, pues personas, pedagogos, músicos que se han formado de alguna manera autodidacta Ujú. en algo que se podría parecer, ¿sí?, a la etnomusicología, o sea que van a diferentes lugares y hacen trabajo etnográfico, no forzosamente con una formación como tal, pero igual que han hecho un trabajo de, de acercamiento, de tender puentes, de hacer registro, de generar materiales didácticos, de trabajar con estas músicas y músicos en los diferentes territorios. Mm, pero, pero sí, digamos que un poco con las herramientas o como va saliendo sobre la marcha. Eh, pero también creo, ahorita pensándolo, es que desde hace unos años, por ahí que unos 15 también esta posicionamiento de la investigación artística, ¿no? Que los artistas y las músicas y músicos hacen investigación,
establecidos y que hacen investigación artística, también ha relegado, siento un poco como ese espacio, como bueno, hay diferentes tipos de investigación, ¿no? No tiene que ser solamente uno, está la filosofía de la música, sociología de la música, la etnomusicología, la musicología, pero sí, como yo siento también que estamos muy encerrados en nosotros, ¿no? Colombia, o sea, esa dificultad de tender puentes y ver qué están haciendo colegas en otras partes del mundo que nos puedan como ampliar y dar luces también como para enriquecer esas prácticas educativas que se desarrollan en el país. De acuerdo, por eso también el intento en la Universidad del Futuro es crear esas comunidades ya más globales de aprendizaje y poder dialogar, ojalá con ampliar el diálogo, diálogo cultural, ampliar los referentes, los grupos de estudio, ampliar, y en eso pues hemos hecho como el esfuerzo de crear esas conversaciones y bueno, también me gustaría que empezáramos a hablar cuándo surge eso de músicas en palabras y cómo fue el detonante, porque también es un espacio también que busca mostrar también al trabajo de los investigadores musicales y de unos diálogos que también pues yo he estado viendo muy ricos, muy enriquecidos también en términos educativos. eh, Vi uno donde estaban también algunos músicos cercanos, Teto Campo, que también pues muchas de las cosas que él hacía más que ir a estudiar a los otros, él lo que hacía es estudiar con los otros. Y eso es lo que hace un poco como que ese trabajo sea pues muy diferente de ir a mirar como el otro, como algo exótico, más como voy a aprender con el otro y tocar con ellos y armar como todo lo que él hizo con ese laboratorio paleofuturista que era tan interesante, donde se daban también esas conversaciones musicales, los círculos de palabra en su casa. Bueno, yo veo como que en esos focos de personas, como que elementos muy inspiradores para entender un poco, pues, otras formas de diálogo con intercultural. Me gustaría que habláramos un poco de eso, de esos diálogos, cómo nace también el proyecto y también si quieres contar algunas de esas conversaciones que incluso permito en este momento recomendar, porque hay cosas de donde están hablando sobre temas que tienen que ver sobre, em, por ejemplo, uno que me gustó mucho fue ese el estallido social, otros que hablan como con los temas de los temas polémicos que ha habido acá en Colombia respecto a las políticas públicas en relación a la música y a lo que tiene que ver como con la educación musical. Y bueno, por donde quieres retomar esa historia, sería maravilloso pues conocerla en este momento. Bueno, músicas en palabras, así músicas en plural. Hay mucha gente que le cuesta, y entonces músicas. Nace en el 2020, cuando estábamos iniciando ese periodo raro, complicado, pero también pues, muy interesante de la pandemia. Eh, entonces, digamos que yo venía ya con una inquietud de querer compartir materiales eh, audiovisuales, porque es algo que me gusta mucho. O sea, siempre que he podido, pues me llevo la cámara de video para registrar, documentar conversaciones que se dan en conciertos, talleres. Entonces dije, bueno, yo quiero compartir, quiero compartir estos materiales. Entonces abrí el canal de YouTube y empecé a montar algunos de esos materiales. Y luego se dio una coyuntura ahí con el disco, el disco que en ese momento sacaba Carlos Vives, se llamó Cumbiana, con una campaña de expectativa, creo que le llaman, para el lanzamiento, con unas imágenes, eh, pues, mm, muy complejas. Entonces por ahí apareció un artículo de Juan Diego Barrera, eh, que cuestionaba bastante esas imágenes y la postura y el discurso de Carlos Vives.
desde la industria musical mainstream. Y Eblis Álvarez también estaba, eh, coincidía con un lanzamiento de un disco de Meridian Brothers. Y hay un meme, ahorita, pues, no, es como cumbia, bueno, ahorita no lo recuerdo, pero como una pareja que va caminando hacia allá y otra persona que viene acá, y entonces creo que es apropiación cultural. Bueno, no. Si lo encuentro, te lo envío, no sé si lo tienes en mente, pero bueno, ese meme en el que también él, digamos, está burlándose un poco de Carlos Vives, eh, pues así lo leí yo. Eh, entonces, generó muchísimos comentarios y reacciones en redes sociales. Y empecé a leer y estaba como muy candente la cosa y de repente, nada, dije, ¿qué tal si organizamos eh, una, un encuentro para conversar sobre esto, sobre cómo también se puede hilar ahí lo que está en esa crítica y esas reflexiones que están generando diferentes personas? Y en ese momento, de inicio de la pandemia, pues empezaron a surgir como algunas iniciativas, ¿no? Bueno, desde la virtualidad y estas herramientas para conversar y reflexionar. Entonces, bueno, allí surge la idea de hacer la primera conversa que se llamó Cumbiana, la colombianidad en tiempos de economía naranja, que también coincidía con eh, hacía año y medio más o menos que Iván Duque había llegado al gobierno y tenía su plan de desarrollo en el que pues, promovía mucho esto de la economía naranja, ¿no? Eh, entonces, bueno, allí mmm, hice también con esa primera conversa como, bueno, que no solo convergen en estos espacios músicas o músicos o investigadores, investigadoras, sino eh, chévere en la medida de lo posible que sea un espacio abierto a la interdisciplinariedad. Entonces, bueno, allí participó Rubén Yepes, que es historiador del arte, Lisa Alegre, una musicóloga mexicana, Juan Diego Barrera, politólogo y comunicador, generador de contenido en redes, y Eblis Álvarez, ¿no? Un músico, compositor de Meridian Brothers, entre otros proyectos. Y, y bueno, eso fue muy interesante esa primera conversa y quedé pues muy entusiasmada, y en ese segundo semestre del 2020 se hicieron otras dos, si no estoy mal. Y la idea pues siempre era como, bueno, buscar, como estábamos, yo estaba como muy pendiente también pues, en esa cuarentena de las redes y lo que estaba pasando, ¿no? Allí en ese mundo virtual, de los temas que pudieran ser sí, de actualidad y que estuvieran generando debate. Entonces, pero siempre con esa idea de que no fueran solo músicos. Entonces, en el segundo, la segunda conversa se tituló Nuevas miradas sobre el nacionalismo, discursos y prácticas musicales en la Colombia de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Allí participó Catalina Muñoz, una historiadora, eh, y Daniel Castro, un musicólogo. Eh, Luego hubo una tercera conversación que fue justamente sobre la etnomusicología en la Academia Musical Colombiana. Y allí, digamos que también ha habido un interés por abrir espacios de conversación con mujeres, que siento que nos hace falta en muchos espacios, pero creo que eh, alegremente se han abierto espacios de conversación de mujeres, por ejemplo, con las compositoras, algunas intérpretes, pero siento que eh, en la investigación musical faltan. Entre, sí, siempre, por lo general son espacios en los que predomina una presencia masculina.
Entonces, a ese espacio, a esa conversa, invité a 4 mujeres como representativas de pioneras que han aportado mucho, que es María Eugenia Londoño, que es la mujer pionera de la etnomusicología en Colombia, que ha hecho muchos aportes y que creo que se desconoce bastante su trabajo. Y es una persona increíble en todo el sentido de la palabra. Escucharla a uno y es muy enriquecedor su claridad y su compromiso ético, político con esto. Ana María Ochoa, eh, Carolina Santamaría y Beatriz Gubert, que es colombiana pero lleva mucho tiempo, al igual que Ana María Ochoa, viviendo en Estados Unidos. Eh, y así, bueno, luego estábamos en el 2020, unos meses antes del estallido social, y allí me pareció interesante hablar. Esa cuarta conversa se denomina el compromiso ético y político en la creación musical, y desde la investigación, acción en los territorios en Colombia, y allí participaron sobre todo mujeres principalmente que trabajan en diferentes territorios. Ahí estuvo Paloma Muñoz de la Universidad del Cauca, María José Alvear de la Universidad de Córdoba, Ana María Arango de la Corporaloteca, y César López también, de músico compositor, ¿no? con su trabajo y compromiso eh, por la paz y la no violencia en Colombia. Y bueno, así luego hubo ya en el 21 un espacio también me pareció muy chévere, con mujeres migrantes, músicas, eh, que es un tema también que ahorita me está, digamos, interpelando bastante al darme cuenta que llevo la mitad de mi vida siendo migrante. Entonces, bueno, eso como cómo los atraviesa, que nos plantea también el hecho de ser mujeres. Allí participó Betty Garcés, que está en Alemania, Laura Langoulet, que está en Estados Unidos, Carolina Borja, que está en Canadá, Patricia Vergara, una brasilera. Y en ese espacio, en esa conversa primera del 2021, participaron como coanfitrionas Paloma Palau, que es una colombiana etnomusicóloga que trabaja en Brasil desde hace ya unos años, con un trabajo muy interesante en el sur de Colombia, y Amelia López, también etnomusicóloga, que trabaja también bueno, ahorita más con archivos, los archivos y el trabajo de Delia Zapata. Entonces fue bonito también poder invitar o abrir el espacio a que no solo estuviera, digamos, yo como organizando esto, sino trabajar con estas dos otras mujeres. Hicimos otras 2 conversaciones, además de esas mujeres migrantes, con Paloma y con Amelia, pero bueno, después por diferentes razones, digamos que no pudimos seguir. También el espacio sirvió para, para organizar y divulgar 2 conversaciones que se hicieron en el marco de un ciclo que se llamó Desafíos y Oportunidades para el Sector Musical en el Gobierno del Cambio, justo cuando iniciaba el gobierno de Gustavo Petro, y hubo bastante polémica con este proyecto de sonidos para la construcción de paz, liderado por Jorge Zorro, saliente viceministro de Cultura y Creatividad. Entonces, bueno, digamos que además de esos espacios de conversación que han buscado abrir sí, canales para el encuentro y para crear red y para conversar, no solo bueno, sobre todo han participado en esas conversaciones
colombianos y colombianas, eh, pero digamos que la idea también sería, o me gustaría mucho abrirlo a dialogar con otras personas en diferentes partes de Latinoamérica, pero también del mundo interesadas en temas que nos interpelen. Y además de ese espacio de las conversaciones eh, en vivo, que digamos que tuvieron una audiencia chévere, o sea, como hubo un buen retorno de gente que decía, pues sí, faltan estos espacios para que nos encontremos y conversemos. Está un espacio de como pequeñas cápsulas en las que diferentes educadoras y educadores, investigadoras y músicas se presentan eh, y cuentan un poco en algunos minutos sobre su trabajo, sobre sus intereses, y allí sí han participado alrededor de 33 personas de Brasil, de México, de Argentina, colombianas, eh, y bueno, eso ha sido interesante, digamos, la buena acogida que tuvo. Yo digo que tuvo porque la creación de Músicas en Palabras coincidió con el inicio de mi investigación doctoral. Entonces, digamos que al principio me pude dedicar bastante, pero pues luego ver que por muchas ganas que tuviera, pues no la lograba. Y la idea es pues ir retomando ese espacio por la buena acogida, porque es algo que me parece necesario y que me gusta, pero también algunas personas que están por fuera del país, por ejemplo, me decían, oye, Violeta, qué chévere ese espacio porque nos enteramos de quiénes están haciendo investigación, de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está pasando en Colombia en relación a la educación y a la investigación musical. Eh, es, entonces, por ahí Sí. iba la cosa del proyecto. No, muy chévere. Yo he mirado y ver los encuentros de personas que normalmente no se encuentran, de que hayan variedad, diferentes locaciones, lugares. Eso es súper potente, esos diálogos. Siento yo que vale la pena seguirlos haciendo. Siento yo que falta más esas conversaciones y posicionar también ciertos diálogos en la cultura que todavía no son todavía muy amplios y que vayan teniendo un poquito. Cierto, ahorita también hay un esfuerzo y yo he visto mucho dentro de las ciencias y dentro de la historia como también remodelar esas narrativas del mundo, eh, no solamente las del sur global, sino como ya unas narrativas donde se den esos diálogos con Asia y con África, que ese diálogo está por tejerse en la academia. Hay muchas cosas que permiten empoderar pues todas esas narrativas y mirar esa multiplicidad de experiencias y de formas de educación y de formas de arte y de cultura que hay en los territorios, se pueden enriquecer bastante en esos diálogos. Siento que tienen mucha fuerza y salir un poco como también de los diálogos solamente tan disciplinares y poder a hablar a la academia con los autodidactas, con las personas, como tú lo estabas diciendo, como por temas que son como álgidos, que tienen necesidad de verse como con mayor profundidad. Creo que esas conversaciones pues valen mucho la pena hacer. A mí me gustaría hablar en lo que nos queda de conversación, hablar un poquito de esto de la interculturalidad, especialmente en eso, porque se habla de un mundo global, ¿cierto? Y ese mundo global no puede ser por definición ni occidental, ni ruso, ni chino, ni europeo, ni latino, sino como que debería generar una orquestación como de todas esas narrativas para fortalecer los procesos y no quedarnos solamente en una tensión así. ¿Cómo percibes tú como que la interculturalidad puede como ayudar a nutrir también la formación como de las personas? Y me gustaría que habláramos un poco en esta recta final de esto de la interculturalidad, que me parece a mí también un tema maravilloso. Y hay algo que dijiste al inicio que de pronto no lo desarrollaste y sí me gustaría preguntar, ¿cuáles son las cosas beneficiosas de ese diálogo de la academia con esas prácticas populares y cuáles son las cosas que de pronto
no son tan buenas y de pronto nos estamos equivocando en esa relación de la academia con los entornos populares, rurales y eso. Me gustaría conocer esa perspectiva, que creo que eso fue como lo de tu tesis doctoral. Mm. Por ahí me gustaría que surcáramos la conversación un rato. Sí, bueno, pues digamos que en años relativamente recientes, pero tal vez con más fuerza desde los 90 con el cambio de la constitución, y el trabajo que empezaron a hacer algunas músicas y músicos viajando a diferentes partes del país, la exaltación de esa riqueza, de esa diversidad cultural, digamos que empieza a cambiar un poco el panorama y se empiezan a visibilizar de ciertas maneras estas prácticas culturales que habían estado, digamos, visibilizadas, pero también pues en el marco del neoliberalismo y de este discurso del patrimonialismo, del multiculturalismo, eh, que también de la world music y sus lógicas, ¿no? Estos encuentros o mercados culturales, que, que digamos que traen muchas, todo eso trae, pues aparte del neoliberalismo, y cosas interesantes, pero es paradójico que para mí que a pesar de ese inicio de visibilización y de preocupación por acercarse a esas otras prácticas y a esos grupos de personas que históricamente han estado excluidos, um, pues se generan puentes, pero también ahí hay cuestiones sí, de jerarquías y para mí o sea, esto de lo que habla Aníbal Quijano, la colonialidad del poder, del saber, que final, esa colonialidad que nos atraviesa a nosotros, o sea, que la colonialidad no es solo de los europeos en su momento o las personas del norte, sino también a nosotros como latinoamericanos, como colombianos, cómo nos atraviesa y cómo desde ahí construimos relaciones. Entonces, eh, en la educación musical universitaria en particular, me parece interesante que se hayan empezado a abrir, bueno, esos espacios para conocer y acercarse a esas prácticas musicales, pero, y creo que ahí, por ejemplo, la etnomusicología podría aportar mucho, una etnomusicología crítica en pensar o en partir de que estamos hablando de personas y sensibilidades, identidades, proyectos políticos, ¿no? Comunidades, no solamente de unos recursos sonoros interesantes que pueden ampliar el abanico para la creación musical. Entonces, creo que la interculturalidad crítica que yo propongo como una vía que nos ayudaría mucho a construir una educación musical realmente inclusiva y más justa, menos desigual, menos racista, ¿sí? eh, es como realmente construimos esos espacios de manera colaborativa entre pares con esas diferentes personas que actúan y que dan vida a estas prácticas musicales. Pero que tanto, o sea, que siento también que o sea, esa participación y ese trabajo colectivo, colaborativo es indispensable, pero y aunque han habido espacios que se han venido abriendo de músicas y músicos populares, tradicionales, que van a la academia y dan talleres y hacen una charla,
y viceversa, aunque en mucha menos medida de estudiantes de la academia que van a esos otros territorios a compartir con estas comunidades, lo cual realmente siento que se debería promover muchísimo más y establecer como algo muy importante en el currículo y que no es solamente, porque no sé, yo siento que hay en algunos programas que piensan que no, pero es que ir, viajar por allá lejos es complicado, la plata, pero, o sea, es que estos procesos de creación y de diálogo se dan también en las ciudades, ahí mismo. O sea, por ejemplo, en Bogotá pasan muchas cosas, hay muchas gentes que han migrado a diferentes lugares del país y que están ahí. Entonces, eh, creo que se nos dificulta mucho la escucha, o sea, y una escucha informada, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad de esas otras personas? No, porque esta idea de la música como un lenguaje universal, maravilloso, donde no hay tensión, donde no hay conflicto, donde todo es bello, me parece que está obviando una cantidad de problemáticas fuertes como la desigualdad social, el racismo, eh, eh, sí, el patriarcado, en fin, y también hay algo que me marcó mucho hablando una vez con María Eugenia Landoni justamente, porque yo en la tesis había pensado inicialmente trabajar también con eh, las personas que están en la licenciatura en Pedagogía de Artes y Saberes Ancestrales de la UAI, es decir, la Universidad del CRIC, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del CRIC, en Popayán, y que tiene pues otras sedes. Eh, y cuando empecé a acercarme a hablar con algunas de estas personas, claro, me cuestionó mucho también, bueno, cómo se acerca uno a estas personas, que, o sea, y María Eugenia, volviendo a María Eugenia, me dice, bueno, hay que tener qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan, no qué es lo que uno quiere. O sea, yo quiero hacer este proyecto de investigación, o yo quiero venir y grabar esta música para hacer un disco, o para Mm. hacerles un disco y divulgar su música, pero finalmente, ahí volvemos a lo de la escucha. O sea, la interculturalidad crítica que creo que tiene que basarse mucho en un principio, pues sí, ético y político de real empatía con esas personas a las que nos acercamos y de escuchar y y a qué estamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de un diálogo de saberes de personas. Entonces, Mm. si vamos a hacer, si queremos hacer un disco, bueno, nosotros queremos hacer un disco, nosotros queremos que es interesante poderle grabar un disco para hacer músicas, pero hablar, o sea, supongamos, supongamos que, bueno, esta comunidad de músicos populares, listo, quieren hacer el disco, entonces, ¿cómo se va a hacer? Eh, Porque esa colonialidad de la que hablamos hace un rato que nos atraviesa, y de eso me di cuenta en el análisis que hago en la tesis, por lo general es como se parte, bueno, vamos a hacer un taller, pero o vamos a grabar un disco, o vamos a hacer este trabajo, este proyecto, pero siempre como que todo parte o se establece desde un lugar de poder que es la academia, que es la ciudad, que es muchas veces de manera inconsciente, pero entonces volvemos ahí, sentémonos como pares, todas las personas involucradas acá y construyamos conjuntamente, idealmente sin jerarquías y también sin obviar las tensiones, lo que es incómodo, lo que molesta y de lo que es tan difícil hablar.
Mm. Eso también siento que me, me ha llamado mucho la atención y es difícil en mi experiencia en ciertos sectores de la, sí, de la educación y la inversión musical. Es hablar de cosas incómodas y estar abiertos a la crítica y a la autocrítica, eh, a ver qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo. Um, y sí, Y es un asunto como ético total, del que estamos hablando, porque se trata de que si buena parte de esas heridas de la herencia colonial tienen que ver con cuestiones de reconocimiento, pues curar esas heridas pasa por una forma muy diferente de relación no extractiva, como tú decías, de ir a ver como qué puedo sacar, sino como donde todos puedan verse enriquecidos en ese encuentro y con una postura más del diálogo. No solo escuchar lo que otros dicen, sino también cómo respondemos, por ejemplo, pensando en la educación musical, qué cosas, como un viaje de ida y vuelta, qué cosas hay en lo urbano, ¿cierto? Que pueden alimentar esos pueblos ancestrales y que de lo rural también puede alimentar lo urbano y como que pueda haber ese mutuo enriquecimiento, porque lo que muchos de los pedagogos lo que han mostrado también cuando se acercan a cómo se aprende y cómo se enseña en las comunidades, pues son muy diferentes a cómo se aprende y cómo se enseña en las aulas y en las universidades. Son como dos cosas. Tanto, por ejemplo, hay una mujer que se llama Bárbara Rogoff que habla mucho del aprendizaje basado en comunidad, que no es tanto como que alguien te enseñe algo, sino como que tú lo aprendes por una suerte de inmersión. Y eso a mí me parece una de las cosas más bonitas de ese aprendizaje en inmersión porque permite realmente darle un valor a la experiencia y es en ese valor que tiene la experiencia en donde donde el conocimiento realmente toma como fuerza, significa, porque como que se apropia de otra manera muy diferente a como lo hacemos. Y a veces cómo se enseñan las cosas. Entonces, yo creo que ahí en esa exploración de las formas tan diversas de aprender y cómo se enseña, por ejemplo, por eso también yo estoy haciendo estos diálogos con la Universidad del Futuro, porque es también hablando cómo aprenden las personas, en quién se inspiran, cuál es su linaje que los ha formado, porque parte uno de que eso ya ha dado un alimento para la formación de las personas que habríamos de considerar muy fuertemente a la hora de pensar en el futuro de la educación. Entonces me parece muy chévere eso que tú estás diciendo porque nos mete como en asuntos muy de la ética y de la y de cosas que a veces y es una gran ausencia. Incluso yo lo he visto mucho en los proyectos de acercamiento a los temas de memoria acá en el país que muchas veces también se sobre documentan muchos procesos y a veces uno dice, y bueno, ¿y ahí qué? Que, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las madres de Soacha, de los falsos positivos, era algo, hace poquito alguien en un evento acá en Bogotá decía que la academia está sobrellevándose como a mirar ciertas realidades y como que, no sé, me parecía como una cosa preocupante en términos de que a veces podemos estar generando también, pues, esos procesos de que inciden a que esa herida colonial, como la llaman en el pensamiento latinoamericano, como que perdure. Entonces, es un asunto muy interesante y bueno, no sé con qué te gustaría terminar como alguna reflexión final en este espacio, Violeta, para ir cerrando. Me parece que hemos tocado temas muy chéveres. También invito a la gente que ve este episodio y explorar el canal de músicas en palabras y bueno, esperamos que sigas nutriendo ese espacio con nuevos diálogos, poniendo a conversar gente diferente. Incluso una de las cosas que, como nace la Universidad del Futuro, era también, yo decía, hay tantas gentes en diferentes ámbitos, hackers, activistas, artistas, autodidactas, gente que tiene tantas verdades tan importantes para ser compartidas y tan poco diálogo que hay entre ellos. Y una de las cosas que inspiran también mucho de estos ejercicios es sentémonos a conversar y miremos a ver cómo podemos crear esa confianza básica para que pues, los procesos de colaboración y de aprendizaje puedan suceder, porque sin una confianza previa es muy difícil pues colaborar y hacer como cosas maravillosas a nivel global.
pero pues como lo he notado, la conversación es como la piedrita inicial de algo que más adelante pues se puede ver manifestado como en unos diálogos pues muchos más amplios y sobre todo intergeneracionales. Hasta ahí no hemos llegado, pero sí me gustaría también que el diálogo pudiese reunir a jóvenes y a personas mayores, que es algo que normalmente en las clases, en la institución escolarizada estábamos muy por edades. Parece muy chévere cómo la sabiduría de los viejos pueden escucharla a los jóvenes y los jóvenes también pueden irradiarle la vitalidad a la educación, ¿cierto? Como que hay una cosa ahí muy interesante en términos de eso intergeneracional que deberíamos empezar a impulsar como de unas maneras más audaces en estos diálogos. Quisiera dejar por ahí y bueno, algunas palabras finales para cerrar esta conversación. No, pues de nuevo agradecerte, Andrés, por el espacio. El tiempo pasa rapidísimo, ya pasó una hora. Y pues yo creo que sí, podríamos continuar hablando mucho. Eh, pero nada, creo que sí es importante aprovechar este tipo de plataformas y de herramientas y de tecnología y las facilidades que da de conectarnos, estemos donde estemos, bueno, para los que tenemos la suerte igual de tener eh, acceso a eso. Eh, pero bueno, hay bastantes personas que lo tienen y que eso, aprovechar estos espacios también para encontrarnos y conversar y cada vez abrirlo más a lo que, o sea, que sea interdisciplinar, varios espacios abiertos a la interdisciplinariedad, pero también a diálogos intergeneracionales. Eh, Cuando yo estuve trabajando en la universidad eh, en Colombia, para mí siempre fue también muy importante abrir esos espacios de diálogo en la universidad. Entonces invité a músicas y a músicos que digamos eran mayores para los chicos estudiantes, no eran Mm, más personas contemporáneas a mí, eh, pero claro, o sea, personas aún mayores de diferentes, no, sí, 3, 4 generaciones idealmente, eh, para conversar también creo que es importante y invitar cada vez más y a crear estos espacios con eh, todas esas personas que están trabajando en diferentes partes y comunidades de territorios, de pueblos originarios, afrodescendientes, campesinos, LGTBI, en fin, toda esa amplia diversidad, cómo puede también aportar a pensar temas que igual nos atañen a todos y a todos. Entonces, y sí, creo que eso es sustancialmente importante para, para generar una transformación social donde la inclusividad y la interculturalidad eh, sean realmente proyectos eh, éticos y políticos comprometidos que nos ayude a avanzar y pues esperanzados también en este mundo que tiene cosas increíblemente maravillosas, pero también que vivimos unos tiempos muy complejos en muchos sentidos. Eh, y bueno, mmm, una última cosita que dijiste hace un rato, ver cómo estas personas y estas prácticas eh, culturales que se dan en espacios rurales pueden nutrir ujú. lo que se da en ciudades, en espacios urbanos. Sí, de acuerdo, hay muchas cosas que son que pueden aportar de un lado a otro, pero como dijiste también hace un rato,
es de ida y vuelta. Eh, entonces, ellos y esas personas y esas prácticas y esas otras maneras de sentir y vivir el mundo pueden aportar a este lado, pero también viceversa, ¿no? Uno desde su lugar de privilegio y esto que puede aportar realmente a esas otras personas, pero también, y esto lo trabajo en la tesis, es que esa dicotomía de lo rural, urbano, de lo moderno, eh, ancestral, de lo académico, no académico, esas fronteras son finalmente eh, borrosas. Yo hablo todo, estamos atravesados por, o sea, todos estamos en la contemporaneidad y romper también un poco con esa eh, idea dicotómica que opone una cosa a la otra. Es importante porque también entonces uno tiene tendencia a esencializar, ya sea de un lado para otro. Entonces, hay cosas también pues complejas y jerarquías y tensiones que surgen en, en espacios de creación y de educación en, en espacios rurales, pero también hay mucha creatividad y prácticas culturales tradicionales que están sucediendo en espacios urbanos. Entonces, digamos que ser conscientes de que sí, no son como unos allá y otros acá, y bueno, cómo hacemos para converger, pero también cómo todos estamos atravesados un poco los unos de los otros, ¿no? No sé Sí, si me entiendes, y evitar esencializar, sí, sí, romantizar a eh, veces las comunidades como es caemos algo, mucho en eso también. cae mucho. Pero hay algo así como cierta intuición que yo he visto por lo poco que he conocido y es que los músicos en los territorios no son solo músicos, sino que cumplen como otras funciones y algunas veces son como medio chamanes también, que son como intermediarios entre, ¿cierto? Tienen un papel de Ujú. liderazgo cultural importante, incluso, por ejemplo, Paito también Sí. hace sus menjurjes y Ujú. construyen, hacen sus propios instrumentos, como que yo siento que eso enriquecería mucho el trabajo también de la formación musical, donde también los estudiantes pudieran sentir un poco toda esa ecología de relaciones que envuelven el hecho musical y no son solamente centrarse como a la interpretación de lo técnico y de la especialización, sino como verlo en esa cuestión más relación con las plantas, con el árbol, como con toda esa ecología de cosas que el aprendizaje envuelve en los territorios y, y sabiendo que cuando entra de pronto las necesidades de la formación de un músico en una ciudad y a lo que entra y en lo que se quiere convertir es muy diferente en la labor social y en el lugar que cumple es la música en el territorio. Entonces yo creo que son como estructuras de sentido diferentes, pero siento que trayendo un poquito algo de eso acá ayudaría a eh, disminuir un poco ese Sí. gran peso que yo todavía lo escucho por estudiantes en la pedagógica. Ahorita estoy en una maestría en artes y he tenido Ujú. estudiantes que son profesores de música y ellos me dicen que todavía, a pesar de pues que se ha abierto el estudio, todavía, a pesar de que tú puedes abrir el estudio a otras músicas, pero pueden mantener tradicionalmente los mismos esquemas tradicionales con músicas que son populares. Entonces ahí como que no estamos haciendo mucho sino que estás llevando otra vez a meter otra vez el vino en la misma botella, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que es algo preocupante que no se trata solamente de una mirada como de lo otro, sino que también eso debería también inspirar e introducir una Claro. sensibilidad, una estructura de sentimiento, de ética, política, y ahí es donde yo siento que falta uno. Sí, no se trata solamente de una incorporación así, vamos a coger esto acá, sino que debe producir metodologías, formas de abordar el aprendizaje que cambian. Y eso yo veo que a veces no se hace por ahí la conexión. Es algo como una reflexión personal. Claro, por eso, y ya sí, cerrando, estoy de acuerdo contigo, Mm, también la escucha, ¿no? Cómo escuchamos y nos abrimos a esas otras maneras, pero que tienen estas
estas otras maneras de sentir, de crear, de enseñar, de aprender la música que son más holísticas, ¿no? Que tienen mucho más abierto el panorama, o sea, que lo entienden, ¿no? Y se vive como una práctica sociocultural, Mm, eh, pero también cambiar desde, o tener en cuenta los aportes que pueden hacer otras personas desde otras sí, disciplinas, los historiadores, los politólogos, los sociólogos, la etnomusicología, ¿no? Que podría también contribuir a ampliar cómo se entiende eh, el hecho musical, que va mucho más allá de su dimensión sónica, mm. eh, y creo que principalmente pues es una práctica social que está atravesada por una cantidad de cuestiones complejas. Eh, entonces, pues sí, hay que confluyan muchos saberes diversos para que podamos realmente transformar y no seguir reproduciendo, como decías, desde unas mismas lógicas, pero otras prácticas. Vale. Sí, yo creo como que quedan muchas cosas para hablar. Yo tenía muchas más preguntas, pero por el formato del tiempo vamos a cerrar por ahí. Pero me encanta mucho Sí. la conversación contigo. Ya habíamos tenido por acá en otro de los episodios de la Universidad del Futuro a Rosana Lara, que ella es de la UNAM también, creo que trabaja con etnomusicología y también habla un poco de los temas de ecología política y de toda una reflexión ética que me gustó mucho que ella está haciendo alrededor del soundscapes, de eso de grabaciones de campo Ujú, muy interesante ujú, como contra el paisajismo sonoro, está haciendo como una indagación muy ujú. chévere sobre la escucha y también un poco con Alejandro Castillejo, también de la Comisión de la Verdad, excomisionado, también hablamos un poquito de la escucha. Hay dos capítulos que también recomiendo escuchar sobre esos dos temas porque son muy inspiradores y nos ponen en la pregunta de que, como decíamos acá en la conversación que tuvimos juntos, pues no es algo tan fácil porque si yo escucho al otro y yo tampoco desmonto mis prejuicios y muchas cosas que a veces están ahí, que hacen parte un poco también de esa cosa colonial que todos tenemos y de mirar como una mirada tan a veces tan ingenua, tan romantizada a veces del otro, pues eso no ayuda mucho que se pueda generar un diálogo mucho más creativo y generativo, sino que vamos a esa cada uno va a descargar en el otro lo que sabe, pero no realmente lo bonito del diálogo es lo que emerge entre dos personas que se ponen a conversar, no tanto que uno descargue lo que sabe, sino que encuentran puntos en común y hace que salga algo Y se hermoso, dejan afectar, que se salga algo afectan nuevo, ¿no? mutuamente. Y eso requiere pues un trabajo, no solamente epistemológico, sino que también eso también, mucha de la vergüenza interiorizada que tenemos también como cultura al relación con nuestra propia cultura, a veces impide que eso también avance un poco más rápido, porque yo recuerdo en lo poco de mi formación musical, así más autodidacta, y la que tuve fue muy poco sensible como a todo eso que estamos hablando ahorita al final. Fue como algo que me alejó, incluso más que llevarme como la música, como que me alejó de la música. Entonces nunca pude Ujú, ujú. estudiar, pero siempre tuve una sensibilidad fuerte hacia lo musical, nunca lo estudié, pero siempre sentí que si hubiéramos tenido como otras metodologías mucho más amplias, incluso muchas Claro. más personas pudieran acceder a ese privilegio que es tocar un instrumento. Eso debería ser como política pública, algo que se debería estimular. Yo diría que incluso yo que trabajo mucho con educadores, que es como el campo mío, el tocar un instrumento o tener una sensibilidad con algo, ya por salud pública es algo muy importante. Y si tú lo llevas al aula, eso enriquece mucho el trabajo en educación, el trabajo con la música. Para mí también ha sido muy importante eso, pero como te digo, lo hace uno más como por algo, un aspecto más intuitivo que algo más. Ujú, ujú. Entonces, muy chévere, podríamos seguir hablando en próximas ocasiones para seguir profundizando. Yo creo que quedan muchas Claro. cosas, unas cosas de la política pública que quería también preguntarte, pero lo dejaremos para otro momento porque es un tema que va a tener muchas aristas. Pero bueno, Violeta, Ujú. muchas gracias y un abrazo. Gracias, gracias de nuevo, Andrés. Realmente un placer y un honor poder estar en este espacio. Invitadas, invitados todos a que sigan y conozcan el proyecto de Músicas en Palabras. Nos encuentran en YouTube, en Instagram
y en Facebook. Comentarios, sugerencias, nada, bienvenidas.